y que es una enfermedad autolimitante y que el tratamiento llevaría a aliviar lo que sea los síntomas, ¿no? Ya que son como una inflamación, dando antiinflamatorios y antitérmicos también, porque a veces se presenta fiebre y las complicaciones podrían ser en jóvenes adultos, también de que pertenece a la familia Paramyxoviridae, creo, Ya. y que se presenta de 5 a 7 días después del contacto con el virus. Periodo de incubación, Sergio Vargas, del virus de la parotiditis, familia Eh, Paramyxoviridae. ¿Sí? de 14 a 21 días. Ya, sí, 14, 18 días, ¿sí? En ese término medio. Andrea Alanes, ¿cuál es la clínica de la parotiditis? ¿Cómo se va a presentar? ¿Qué signos, qué síntomas va a haber en el paciente? Se va a ver lo que son, como dijeron, se inflama la glándula parótida, a lo que también se le llama paperas, acompañado de fiebre y eso. También puede llegar a dañar al oído, y también se puede dar en muchos casos artritis y afectar también otros órganos como los riñones, páncreas, y causar meningoencefalitis en el cerebro. Ya, meningitis o meningoencefalitis. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Leuquimia célica. De parotiditis en el varón, complicación más frecuente en el varón. Bueno, el dolor puede llegar en más que todo en mayores, en meningitis, y también puede afectar en los hombres a lo que es los testículos. ¿Cómo se llama la infección, inflamación de los testículos? Rolando. Orquitis. Ya está bien, Daniel. Nos adelantó orquitis. Y en las mujeres, Ana, ¿qué complicación frecuente? Ya que es la oforitis. Ya. Y ambos obviamente van a conducir a esterilidad, puede conducir a esterilidad tanto en varones como en mujeres, ¿sí? Bien, entonces vamos y en cuanto al tratamiento preventivo, Luis Fernando Miranda, ¿cuál es el tratamiento preventivo de parotiditis? A lo que estaba leyendo, doctor, unos analgésicos, hidratación y aislamiento durante 5 días, doctor, si presentan los síntomas. Bueno, ese es tratamiento sintomático, uno que ya le ha dado parotiditis, pero como prevención, ¿hay vacuna o no hay vacuna? Hay vacuna, doctor. ¿Ya? ¿Qué vacuna es? La SRP, doctor. Mediante la SRP, la triple viral que ya hemos visto, que es la vacuna para el sarampión, rubiola y parotiditis, por eso es SRP, ¿verdad? Y hay otras complicaciones que las vamos a ver a continuación. Me confirman si ya observan las diapositivas. Ok. Entonces vamos a hablar de la parotiditis, que es una infección viral, infectocontagiosa, ¿no? Es muy contagioso, especialmente 48 horas antes de que se presente la tumefacción de la glándula parótida. Sí, causa infección que puede ser aguda o también crónica. Es muy infrecuente la crónica, pero puede darse, especialmente en aquellas enfermedades que han sido desencadenadas. Por ejemplo, un síndrome de Sjögren, una enfermedad inmunológica, ¿no? Puede llevar a la cronicidad de la glándula parótida.
El agente causal, como decían, pertenece en realidad, es el virus de la parotiditis, que pertenece a la familia Paramyxoviridae, y ahí está conjuntamente con el sarampión, ¿sí? De la misma familia del sarampión. Tiene un periodo de incubación que varía entre 14 a 18 días y un periodo de invasión que puede durar 1 o 2 días. Sin embargo, la mayor contagiosidad se presenta 48 horas antes de la tumefacción, ¿sí? Y puede también prolongarse 5 días después de que ha aparecido la tumefacción. El reservorio, bueno, son los humanos y se va a transmitir por vía respiratoria, es decir, a través de la secreción nasofaringea y las gotitas de flujo de la persona infectada con el virus de la parotiditis. La vía de transmisión es de persona a persona, no hay otro intermediario o vector, ¿sí? Entonces, al igual que, por ejemplo, coronavirus, la transmisión se va a dar de persona a persona o mediante fomites. ¿Qué son los fomites? A ver. Moreno. Doctor, ¿Qué son los fomites? ¿fomites? No sé, doctor. Aquí en la diapositiva, fomites. Ana Doctor, o Daniel. creo ¿Sí? que son esos materiales o utensilios que están contagiados con el elemento infectante. Ya, son materiales inanimados que pueden transmitir el agente patógeno. Por ejemplo, los utensilios pueden ser fomites, pañuelos, por ejemplo, esos de tela pueden ser fomites, las toallas. Igual sí, hay mucha gente que comparte a veces las toallas cuando van especialmente a las piscinas públicas, qué sé yo. Entonces son objetos inanimados que pueden transmitir el agente infectante. Esa es la definición de fomite. Y la presencia del virus obviamente se ha hallado o se lo puede hallar y aislar en sangre, líquido cefalorraquídeo, orina y también en placenta. Es un virus que es endémico en todo el mundo. Se presenta especialmente en el grupo etario menores de 1 año, en los cuales no produce complicaciones, y las complicaciones se va a dar en varones y mujeres que no hayan enfermado, especialmente en la época de la adolescencia. Afecta también en el grupo etario menores de 9 años, sí, y en el 72% de los casos las complicaciones van a ocurrir en los varones mediante la orquitis, es decir, una inflamación de los testículos que pueden llevar a la esterilidad. Y en las mujeres, en el 5% puede complicarse también con las oforitis o inflamaciones e infección del ovario. Una vez que el paciente ha enfermado, nos da una inmunidad de por vida, ¿sí? Si es que no hemos sido vacunados y si es que no nos ha dado las complicaciones, la inmunidad es de por vida. El hacinamiento va a favorecer, al igual que la rubiola, por ejemplo, guarderías, escuelas, cuarteles, va a favorecer la diseminación del virus, que es muy contagioso. Tiene una tasa de mortalidad muy baja, especialmente por la complicación de la infección de las meninges, las llamadas meningoencefalitis, que se den en el 1% de los casos. En cuanto a la patogenia, ¿cómo se va a producir la enfermedad? Una vez que el virus en realidad entra, va a producir una viremia, se va a producir una replicación viral a nivel de los ganglios linfáticos. Después el virus por vía sistémica va a ir a receptores de la glándula parótida, a las células de la glándula parótida. Ahí el virus se va a multiplicar en las células epiteliales de la parótida y también puede migrar a testículos, ovarios, sistema nervioso central y obviamente causar ahí las complicaciones que hemos mencionado. También en un bajo porcentaje puede migrar el virus vía hematógena hacia el páncreas, donde se ha asociado con la diabetes juvenil. ¿Sí? Pacientes que no tienen antecedentes de haber tenido familiares con diabetes, pacientes en primer grado con sus papás, entonces pueden desarrollar, después de haber enfermado, pueden desarrollar la diabetes juvenil.
El virus ingresa por vía aérea, va a invadir la glándula parótida. ¿Qué conductos hay desde el punto de vista de la anatomía en parótida? De Wharton y Steno. Ya, como pueden ver aquí, los conductos de Wharton y Steno van a ser los que van a ser obstruidos y es lo que produce un dolor, sí, al paciente. Prácticamente es un dolor muy sensible y especialmente se va a exacerbar cuando el paciente salive, ¿no? Cuando se produzca la saliva, entonces eso va a producir un dolor. Es decir que, por ejemplo, si le damos a dar algún cítrico, por ejemplo, limón, entonces el limón le va a producir un dolor a nivel de la parótida, ¿no? Por la obstrucción de los conductos de Wharton y Steno. El periodo de incubación habíamos dicho que es de 14 a 18 días, se va a multiplicar y se va a producir la inflamación de la glándula parótida con fiebre. Es decir, va a haber un periodo prodrómico al igual que el sarampión, donde los síntomas característicos van a ser fiebre, cefalea, hiporexia o anorexia. ¿Qué será la hiporexia? Cualquiera. A ver. Doctor, pocas ganas de comer. Ya. Hiporexia, pocas ganas de comer. ¿Y anorexia? Es no tener apetito. Ya, falta del apetito, ¿sí? Especialmente en las mujeres a veces se producen el vómito, ¿verdad? Cuando están pasaditas de peso, entonces puede la hiporexia complicarse o pasar a ser una anorexia, ¿no? La anorexia nerviosa. Bien, puede haber también malestar general, dolor abdominal, astenia. ¿Qué será la astenia? Es algo así como que dificultad de hacer algunas cosas, o hay mucho cansancio, algo así. Ya, es casi lo mismo que adinamia. Ya, astenia, dinamia, falta de ganas, cansancio, ¿sí? Entonces, estos síntomas se presentan en el periodo prodrómico. Después, las parótidas igual se van a comprometer tanto las glándulas maxilares como sublinguales, produciendo dolor en el paciente y una tumefacción, ¿sí? De la glándula. Puede ser unilateral, ¿sí? Y después se va a comprometer el otro lado de la parótida y se va a convertir en bilateral, las dos glándulas parótidas. Esto se va a presentar en el 30 al 70% de los casos. Y si nosotros al paciente desplazamos el lóbulo de la oreja, ¿sí? En sentido hacia arriba y hacia los lados, ese desplazamiento le va a producir dolor, que es un signo semiológico, por ejemplo, para confirmar que la glándula está inflamada y es un signo de parotiditis, ¿sí? Eso va a producir mucho dolor, ya que la glándula va a estar muy hipersensible y el conducto de Steno puede estar enrojecido y edematoso. ¿Qué va a pasar en las mujeres embarazadas o gestantes? Se va a producir igual un periodo prodrómico con fiebre y la inflamación se va a dar a máximo por 10 días después de presentarse la tumefacción. Lo que causa el virus en las mujeres gestantes, especialmente en el primer trimestre del embarazo, como la rubiola, igual produce abortos espontáneos, ¿sí? Y especialmente si la mujer se enferma en el primer trimestre de gestación. El diagnóstico diferencial, ¿con qué otras enfermedades podemos confundir o hay que hacer el diagnóstico diferencial? Hay que hacer el diagnóstico diferencial con, por ejemplo, virus, infecciones por virus de parainfluenza, 1, 2, influenza, citomegalovirus, infecciones por virus Coxsackie y también virus de Epstein-Barr. El VIH igual por la adenopatía que produce, entonces puede hacernos confundirnos con infección por virus de la parotiditis. Así también algunos tipos de cáncer de los vasos sanguíneos, por ejemplo, los hemangiomas, algunos tumores de grasa, como por ejemplo los lipomas,
adenomas y abscesos de mastoides, ¿no? Infecciones bacterianas de la parotiditis, que justamente es la parotiditis bacteriana, es una complicación también por sobreinfección bacteriana que nos puede hacer confundir. La celulitis facial y también algunas parotiditis supurativas, especialmente por sobreinfección bacteriana. Bueno, esto es un cuadro que nos muestra las diferencias de parotiditis, por ejemplo, causadas por el VIH, parotiditis bacterianas y las parotiditis virales. Por ejemplo, el paciente en la parotiditis viral, la fiebre va a ser alta, ¿sí? En la parotiditis bacteriana también. Sin embargo, la evolución, el periodo de incubación es específico, ¿sí? La mejora clínica tiene que presentarse entre los 7 y 8 días, es decir, no debe extenderse más de una semana. En cambio, la parotiditis bacteriana, esto es indefinido en función de que no se haga tratamiento con antibióticos, esto puede seguir, ¿sí? Una semana, 2 semanas, y la inflamación y la tumefacción seguir de manera indefinida. En las parotiditis bacterianas generalmente es unilateral, es decir, el compromiso de la glándula parótida solo es de un lado. En cambio, en las virales siempre afecta a los dos lados por la migración hematógena que decíamos. En la parotiditis bacteriana el dolor es mucho más fuerte, es mucho más sensible para el paciente. Y en cuanto a la saliva, obviamente si hay infección bacteriana, obviamente la saliva puede ser a veces purulenta, dando halitosis. ¿Qué será la halitosis? ¿Mal aliento? Ya, es el mal aliento, ¿sí? Y como la supuración obviamente es por sobreinfección bacteriana, puede causar halitosis. El compromiso general es moderado si es que no hay complicaciones de oforitis, oforitis en la mujer y orquiepididimitis en el varón. Entonces la patología viral pasa. En cambio en la parotiditis bacteriana el compromiso es mucho más severo. El paciente debe estar en aislamiento por una semana, ya que en ese periodo es muy contagioso el virus de la parotiditis. Sin embargo, en las complicaciones, las muestras en las que podemos realizar, por ejemplo, para las meningitis virales, hay que hacer punción de líquido cefalorraquídeo. Podemos igual hacer un examen de orina, ¿sí? Y en la saliva para el diagnóstico viral, igual también es la muestra ideal para producir o para realizar la serología, ¿sí? El cultivo del virus en la vida práctica no se realiza rutinariamente, sin embargo, sí se lo puede realizar, se lo realiza el cultivo y aislamiento viral. Sin embargo, mediante PCR se puede igual amplificar el genoma del virus y poder realizar el diagnóstico molecular mediante la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa. En el líquido cefalorraquídeo hay hallazgos que pueden llamar la atención. Por ejemplo, hay pleocitosis. ¿Qué será la pleocitosis? ¿Qué será la pleocitosis? A ver, durante Puede ser el aumento del número de células en un fluido corporal. ¿Cómo? Puede ser el aumento de células no, es la presencia de ¿cómo es? La presencia del líquido cefalorraquídeo, ¿puede ser? Pleocitosis. No. En líquido cefalorraquídeo podemos encontrar pleocitosis. ¿Qué será la pleocitosis? Estaba bien lo que estabas diciendo, Joana. A ver, Laura Palaguerra, ¿qué será la pleocitosis? El aumento del número de células, puede ser en el líquido cefalorraquídeo, como ha dicho la compañera, ¿no? Ya.
En este caso, en líquido cefalorraquídeo, aumento de anormal del número de células. ¿Y cuánto será lo normal? A ver, fisiología. María José Choque, ¿cuánto es lo normal de células en líquido cefalorraquídeo? Porque ni si no saben lo normal, ¿cómo van a saber lo anormal? María José, ¿cuánto es normal células en líquido cefalorraquídeo? ¿O no habrá células normalmente? No me acuerdo, doctor. Chuque, a ver, Jessica González, ¿cuánto es normal? ¿O no habrá presencia de células en líquido cefalorraquídeo? ¿Con quién están llevando fisiología humana? Voy a hablar con su profesor. Aún no hemos llegado a ese tema, doctor. No han llegado. Y en bioquímica clínica, ahí dicen todo, digamos, análisis de orina, que hay células, no hay células, hay proteínas, todo lo normal. A ver. A gente que no pregunta usualmente. Sergio Vargas. Sí, sí, doctor. ¿Cuánto es? ¿Saben o no El- saben? de los leucocitos creo que es de 0, no, sí, de 0 a 500 linfocitos y hasta 500 hematíes. Ya, eso es en leucocitos, pero generalmente células habrá o no habrá. Ya, van a averiguar, ¿sí? Generalmente no tiene que sobrepasar de 5 células por decilitro, ¿sí? De líquido cefalorraquídeo. Y también podemos encontrar proteinorraquia. Me van a averiguar proteinorraquia, cuánto es lo normal de proteínas y si hay también glucosa. Glucorraquia en líquido cefalorraquídeo, cuánto es lo normal. ¿Sí? Bien. Entonces, en las muestras, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo, en las complicaciones de virus parotiditis, en las meninges puede haber pleocitosis, proteinorraquia y la glucosa puede ser normal. Estas pruebas nos van a ayudar a identificar infecciones activas y obviamente nos van a ayudar a diferenciar si es una enfermedad viral por el virus de la parotiditis o una enfermedad inmunológica que también puede darse, como por ejemplo el síndrome de Sjögren que habíamos mencionado al principio, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, podemos pedir ELISA, ¿sí? Lo que vamos a detectar son anticuerpos IgM y que se van a detectar a los pocos días del inicio de los síntomas, ¿sí? Y se van a exacerbar mucho más a los 7 a 14 días. Los anticuerpos IgG, que son ya anticuerpos neutralizantes de larga data, se van a observar 2 semanas después de la fase de convalecencia, ¿sí? Es decir, que una vez que el paciente se haya sanado y obviamente se va a doblar en 4 veces el título de anticuerpos. Bueno, esta diapositiva nos muestra, ¿sí? Se toman sueros pareados, es decir, una vez que el paciente está en plena etapa de infección viral, una vez que ya ha habido tumefacción, y después de que ya se ha producido la resolución del cuadro clínico, se pide otra prueba y podemos ver que al principio obviamente los títulos de IgM se aumentan para posteriormente, después de las 2 semanas, ya cuando el paciente se ha sanado, ha estado en un periodo ya de resolución, los IgM van a sobrepasar, ¿sí? Los IgG, perdón, van a sobrepasar a los IgM. En cuanto a las complicaciones,
del virus de la parotiditis, podemos mencionar la encefalitis postinfecciosa, ¿sí? La orquitis, la oforitis, a veces sordera y en menor grado puede también complicarse con pancreatitis, parálisis facial, mediastinitis y la diseminación hematógena obviamente puede causar sepsis en pacientes inmunocomprometidos. También, como mencionaban, una de las complicaciones puede ser artritis, ¿sí? O las tiroiditis. También la tiroides puede ser el desencadenante para, por ejemplo, complicación de la glándula tiroides, ¿sí? Tiroiditis. Es menos frecuente la afectación cardíaca, sin embargo, puede darse, ¿sí? Una miocarditis, que es la inflamación del tejido miocardio, ¿sí? Post parotiditis viral. Y otros muchos más casos menos frecuentes, bueno, que pueden también comprometer el riñón, causando glomerulonefritis, el sistema nervioso central, causando un síndrome de Guillain-Barré, al igual que se ha visto igual en casos de coronavirus, etcétera, que son menos frecuentes. ¿Sí? Bueno, hay algunas, en realidad, maniobras clínicas que uno puede realizar para poder descartar o confirmar las meningitis bacteriana. Es decir, ahí tenemos los signos de Brusinski y Kernig, que es la hiperextensión del miembro inferior, ¿sí? Y produce dolor. Ese es el signo de Kernig. Y también el signo de Brusinski, que es la hiperextensión del cuello, y obviamente esto denota de que hay una inflamación de las meninges. Entonces, clínicamente igual podemos realizar estas maniobras que nos van a poder ayudar a descartar o confirmar la meningitis viral. Bueno, en los adolescentes y adultos la clínica es similar a la que se presentan en los niños. Sí, hay malestar general, cefalea, sin embargo la fotofobia está mucho más presente en pacientes adolescentes y adultos. Dolor de nuca igual, rigidez de nuca si es que hay una complicación de las meninges. Esta es, por ejemplo, esta imagen que ven es la orquitis en el hombre, sí, que se caracteriza porque hay un edema de la región testicular y obviamente esto produce un dolor localizado intenso. Y esto es una patología temible, por supuesto, porque puede causar esterilidad. En la mujer igual la oforitis, que puede estar a los síntomas que habíamos mencionado, puede haber síntomas acompañados como por ejemplo secreción vaginal, escalofríos y la micción dolorosa puede ser también frecuente. Bien. En cuanto a la prevención, obviamente al paciente hay que aislarlo una vez de que ya hemos confirmado y se ha producido la tumefacción y sospechemos de parotiditis, hay que aislar al paciente porque el periodo de contagiosidad es durante toda la fase de convalecencia. Así una vez que aparece la tumefacción, hasta los 4 o 5 días el paciente es contagioso y puede ser susceptible de contagiar a más personas. La inmunización a través de la vacuna es el tratamiento de prevención. La vacuna para la parotiditis se la realiza o se la prepara en embriones de pollo. Se utiliza la cepa Yerilin, que es la más utilizada en la vacuna para la parotiditis. Y actualmente se realiza la vacuna con células diploides humanas, infectando el virus de la parotiditis en células diploides humanas. Entonces son vacunas mucho más sofisticadas o con tecnología mucho más avanzada. La vacuna debe almacenarse entre 2 y 8 grados centígrados. Y las contraindicaciones, obviamente, al ser preparados en embriones de pollo, pacientes que tengan hipersensibilidad o alergia al huevo no deben colocarse la vacuna. Pacientes con inmunodeficiencias igual, no se debe colocar la vacuna hasta que se resolucione su cuadro de inmunodeficiencia. Y pacientes también febriles que estén cursando con fiebre no deben colocarse la vacuna. La vacuna, reitero, se la realiza conjuntamente con la triple viral,
sarampión, papera y rubiola a las dosis de los ministerios de salud, ¿sí? A los 2, 6 y 12 meses y un refuerzo a los 4 años de edad. Bien, en cuanto a la vigilancia epidemiológica, obviamente si se sospecha hay que notificarlo, ¿sí? Es de notificación en las fichas epidemiológicas de los ministerios de salud ante la sospecha de un caso, ya que pueden alertarnos de la aparición de algún brote epidémico por parotiditis. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas sobre parotiditis? Doctor, una consultita. Si la vacuna, si la segunda dosis a los 4 años no se le aplica a la persona, pero sí tiene la primera dosis, ¿y ya puede enfermarse de parotiditis? ¿Y cuál es la pregunta? El Sí. refuerzo se realiza a los 2 o 4 años, pero en Bolivia no se realiza. En otras partes sí te dan ese refuerzo. Ay, Aquí con la triple viral te vacunan a los 2, a los 6 y a los 12 meses. ay, ¿Ok? Y el refuerzo está indicado, ¿no? Para como refuerzo o como memoria inmunológica, pero no se la da en todas partes. Debería, pero no se la da. ay. Está ¿Ok? bien, doctor. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Está todo claro? ¿O todo no está claro? Bien, vamos a quedar aquí y el próximo tema, según el programa, ya estamos en el epílogo de las patologías virales, es Zika y chikungunya. Entonces me van a leer y bueno, nos faltaría, creo que herpes. Esos 3 temas me van a leer para la próxima clase, Zika y chikungunya, ya que es cortito